Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Ya son como 3 veces o 4 que les preguntan, pero todavía siguen con un poquito de falta de energía, ¿verdad? Fíjense que ahorita que escuchaba la alabanza, la de Inagotable Amor, yo no sé qué sintieron ustedes, pero yo quisiera preguntarles si ustedes pueden dimensionar qué tan grande es el amor de Dios para cada uno de ustedes. ¿Pueden dimensionarlo? ¿Podrán decir, podrán medirlo siquiera? Yo creo que no, ¿verdad? No podemos. Y me encantó una parte de la alabanza en donde dice: cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí y por mi nombre me llamaste. ¿Se imaginan? El que les llame Arturo, Francisco, Estefi. Qué maravilloso, ¿verdad? Y precisamente esta mañana yo les quiero hablar de esto. Dice el hermano Francisco que traigo una palabra que los voy a regañar. No, fíjense que el Señor me habló realmente sí fuerte, pero fue un poco dolorosa la palabra, porque yo no sé, los que son fundadores de Luz y Sal, que tenemos aquí ya casi vamos para los 4 años, yo creo que hemos pagado un precio, ¿verdad?, por este servicio. Todos hemos pagado un precio cuando fuimos llamados. Los que se han ido sumando y han puesto sus manos al trabajo del Señor, han pagado el precio. Cuesta trabajo asistir cada domingo, por supuesto, cuesta mucho trabajo. Usted se preguntará, este lugar que ocupa el pastor o los que predicamos es de privilegio, pero también de mucha responsabilidad. Lo que sale de nuestra boca tiene que ir a la luz de la palabra, porque de otra forma estaríamos lastimando almas. Y cuando Dios te dota y te llama y te unge, tiene un propósito en tu vida. Y de eso quiero hablarles hoy. Cada uno de ustedes que está aquí tiene un llamado. Todos hemos sido llamados y tenemos un propósito en nuestra vida. ¿Por qué llegamos aquí? Dios solamente lo sabe y tenemos que preguntárselo a Él. Tenemos que apreciar y valorar ese llamado que Dios nos dio y esa unción. Tenemos que darle ese precio y ese valor como si fuera un tesoro. Miren, yo veo a cada uno de los hermanos que ha estado indudablemente fiel aquí. Han sufrido, yo he visto enfermedades que han pasado a través de su vida, que han enfermado sus hijos, los de nosotros mismos, el alejamiento, la rebeldía, en fin, yo les puedo decir un sinfín de cosas, pero ¿saben quién nos sostiene? Dios. Dios solamente nos sostiene. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos dones, tenemos una dotación que a lo mejor ni nosotros mismos la conocemos. Quizá pensamos que no nos dio el Señor algún don, ¿verdad? Pero todos tenemos y hay que preguntarles al Señor qué fue el don que Dios nos dio. Y si no lo tenemos, dice la palabra que debemos de pedirlo, ¿verdad? Y Él nos los dará, el Espíritu Santo nos los dará. La semana pasada mi esposo terminó con el periodo de Jueces, pero se quedó inconcluso ahí el tema de Sansón. No habló, no profundizó sobre Sansón y ahí vamos a investigar qué es Sansón y el Señor me empieza a hablar y yo me metí en una serie de problemas, ¿verdad? ¿Qué era lo que realmente quería el Señor hablarle a su pueblo? A veces pensamos que todo este propósito lo tienen nada más los grandes personajes de la Biblia, ¿verdad? Todos los que hemos leído, porque yo imagino que en su casa, como buenos lectores de la Biblia, ya se recorrieron casi la mayoría y tienen conocimiento de ellos. Yo pensé que Job era uno de los personajes más difíciles y nunca se me hubiera así como ocurrido hablar y meterme en Job, pero me metí en otro, que era Sansón. Y Sansón, pues es un personaje
bastante complicado, hay mucho de qué hablar. Y Sansón tenía un propósito muy grande, pero él mismo no supo verlo, ¿verdad? Pues bien, Sansón fue un personaje que no supo pagar ese precio. Y a veces eso es lo que no queremos hacer. Nos da miedo a la primera que se nos presentan las dificultades. Cuando empieza como la medio brisita, ni siquiera les digo la tormenta, cuando empieza un poquito la brisita, mejor decimos, no, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mí, ¿verdad? Y nos damos la media vuelta. Pues no, Dios tiene algo bien grande y esto del amor inagotable nos puede reflejar cuánto y cuánto nos ama en todo momento. Y bueno, también tenemos ese Dios de segundas oportunidades, no de primeras, decimos de segundas oportunidades. Y no solo de segundas, de terceras, de cuartas oportunidades, ¿verdad? Sansón tuvo varias oportunidades y Sansón las desperdició una y otra vez. Y finalmente vino una gran tragedia en su vida y una derrota humillante y total. Entonces, amados hermanos, el Señor esta mañana quiere que se graben esta palabra en la mente y quiere hacer una advertencia, y no viene de parte de mí, viene de parte del Señor. Así que piense en aquello que todavía no está trabajando y escuche con gran sobriedad este mensaje y lo que el Señor quiere decirle a su vida. Acompáñenme por favor a Jueces, capítulo 16, versículos 20 y 22. No sé si los vayan a transmitir. Sí. Sus Biblias, si alguien no tiene una Biblia, por favor pueden pedirla. Atrás mis hermanitas pueden dárselas. Pues bien, la palabra dice: y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, yo sé que tienes un propósito grande a través de esta palabra, Padre. Señor, que yo sea el conducto, Padre, de lo que le quieres decir a tu pueblo. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tu amor, Señor, nunca se agota, que siempre estás dispuesto a darnos una, dos y las oportunidades que nosotros pidamos, Padre. Pero, Señor, debemos de serte fiel, debemos de ser temerosos de ti, Padre, porque tú, Señor, también tienes un plan y un propósito para nosotros. Y también tenemos, Señor, esa libertad que nos das. Señor, llega a nuestros corazones y haznos entender, Padre, el llamado que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Pues el título de la prédica de hoy se llama Dos pasos que nos conducen al fracaso. Y bueno, con ello quiero decirles que pues evitemos, ¿verdad?, estos pasos precisamente para no fracasar en la vida de Jesús, en la vida de Dios. ¿Cuántas personas están familiarizadas con la vida de Sansón? ¿Cuántos han escuchado hablar de Sansón? Muchos hemos hablar de Sansón y Dalila, ¿verdad? Y hemos incluso visto películas, ¿no es así? Pues Sansón nace de un contexto, ya lo habíamos comentado un poco en la historia, en el capítulo de Jueces precisamente, que vivían una historia de opresión, ¿verdad?, y de guerra en Israel. Como dice aquí, el pueblo de Dios había pecado.
se había alejado de Dios. Y esta era una historia continua que se repetía y se repetía una y otra vez. Los israelitas se iban detrás de otros dioses y se corrompían. Dios los castigaba y nuevamente enviaba enemigos para que se les oprimiera. Ellos se arrepentían porque se daban cuenta de que habían vivido una mala conducta. ¿Pero qué hacían? Volvían a clamar a Dios, Dios les perdonaba, les enviaba a alguien que los liberara y venía esa liberación, esa paz, venía la prosperidad. ¿Y qué sucedía? Volvían a caer nuevamente, ¿verdad? Y así era el círculo, y cuando ya se encontraban con esa paz, se les olvidaba y volvían a traicionar a Dios y era nuevamente la misma situación. Y yo creo que hasta el día de hoy volvemos a hacer lo mismo. Se nos olvida, ¿verdad?, que a quién pertenecemos. Pues bien, recuerden que Sansón provenía de una mujer estéril y vemos en muchas partes de la Biblia, precisamente, que hay muchas mujeres estériles a lo largo de la palabra, pero Dios tiene un plan maravilloso para cada una de esas personas que fueron creadas con un propósito. Dios crea a este hombre desde el vientre de su madre. Dios concibe un libertador para su pueblo en este tiempo precisamente de opresión, que los filisteos oprimían a Israel. Y se le aparece un ángel, a la mamá se le aparece un ángel, un emisario. No a cualquiera se le aparecía un ángel ni a un emisario, ¿verdad? Porque esto es importante. Pues note cuán importante era el llamado de Dios para Sansón. Le aparece un ángel a su mamá y después a su padre. Y les dice exactamente lo que tiene que hacer para que su hijo tuviera esa vida que él, con el propósito para el cual lo había creado, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado qué es un nazareo? Bueno, pues un nazareo, si ustedes ya leyeron, hicieron su plan de lectura bíblica, ya pasaron por Números, por el capítulo número 6, ¿verdad? El voto nazareato era cuando un hombre decidía dedicar un tiempo a Dios. Era como, por decir, un ayuno extraordinario, todavía un poquito superior a un ayuno. Esta persona entraba en un régimen tremendamente, era consagrado a Dios durante un periodo de tiempo, podía ser hasta 30 días incluso, ¿verdad? Y durante ese tiempo, ¿qué sucedía? No se cortaba el pelo, no bebía vino. En una cultura, déjenme decirles que pues el vino era como tomar agua, ¿verdad? Y tampoco podía tocar ningún cuerpo muerto, ni de humano ni de animal. Nada muerto, porque cualquiera de esas cosas neutralizaba su tiempo de consagración y lo hacían que perdiera ese valor. En el caso de Sansón, fue nazareano por toda su vida. Fue consagrado para toda su vida. Él no podía tocar ninguna animal ni persona muerta, él no podía cortarse el pelo y tampoco podía beber vino, ¿verdad? Dios dice a la madre y al padre, él tendrá que vivir toda su vida así, será un nazareo toda su vida, y en esa acción yo voy a obrar, y mi poder se va a mover en una forma extraordinaria y excepcional a través de él, pero tienen que mantenerse puro y limpio. Había esta condición, Dios haría cosas extraordinarias en la vida de Sansón, pero tenía una condición, tenía que conservarse limpio y puro. No se debía cortar el pelo, todo lo que hacía un nazareo, como ustedes pueden ver en este pasaje de Números que ya les había comentado, eso tenía que hacer Sansón en su vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque el llamado que Dios tenía para él era un llamado extraordinario, no era un simple llamado. Él había sido llamado a ser juez, el último juez. Y uno ve la fuerza que tenía Sansón. Si ustedes lo recuerdan, era una fuerza como la
de Hércules, ¿no? Nosotros sí conocemos en las películas, ¿verdad?, de fantasía, que Hércules era un hombre bastante fuerte, ¿verdad?, con una fuerza excepcional, y que tenía que ser un guerrero para poder lidiar con los filisteos que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Pero ¿qué creen? Sansón no lo hizo así. Cuando llegó a ser un joven adulto, Sansón, aunque sabía que Dios tenía un llamado para él y servía a Dios, porque hay que decir que Sansón, 20 años de su vida, juzgó a Israel, era como el presidente de Israel, él fue el paladín, el militar que libertó y que evidentemente también era un gobernante y trajo paz en cierta forma, paz que le dio a Israel. Y comenzó a echar afuera el yugo que tenía oprimido los filisteos sobre Israel. Es decir, él se movió en su ministerio, pero lo hizo de una forma mediocre y parcial. Y ahí era el problema, la forma de cómo nos conducimos en un ministerio, de una forma mediocre o de una forma parcial. Él gozaba de cierto nivel de unción en su vida, pero no estaba viviendo a la altura que Dios le había pedido. Yo creo que si Sansón hubiera entendido el propósito que Dios tenía para su vida, cosas extraordinarias y poderosas habríamos visto, ¿verdad? Pero vemos que él no se comportó. En 3 ocasiones por lo menos vemos que este hombre no se disciplinó en el área sexual, sobre todo. Y Sansón era un hombre que amaba a las mujeres y amaba la comida. 2 pecados que pues eran bastante evidentes en su vida. Uno ve, por ejemplo, cuando él mató al león, si ustedes leen todo, y los invito a que lean todo el capítulo de Jueces, van a ver cómo un león que estaba precisamente, cuando él mata a ese león, él coge el panal de miel, hay un panal de miel sobre ese león descompuesto, y se come todavía esa miel que está en ese cadáver descompuesto. ¿Qué pasó aquí? Transgredió precisamente lo que el Señor le había dicho: no puedes acercarte a un animal muerto o a un humano muerto. Pero no obstante de que se le acercó, comió la miel, ¿verdad? Y ya ahí pues estaba pecando, estaba entrando en intimidad con un cuerpo muerto. No solamente lo estaba tocando, sino que estaba comiendo íntimamente en él, ¿verdad? Entonces, pues Sansón no vivió a la altura y terminó en fracaso su vida, terminó en destrucción. Al final, la fuente de su poder la descubrieron los filisteos, que era precisamente su pelo, ¿verdad? Aunque su pelo no era la fuerza, sino la autoridad de Dios, pero él reveló al final su secreto. El pelo que nunca había sido cortado y que posiblemente era como el de una mujer, yo me imagino que estaba a la altura incluso de la cintura, no sé, quiero imaginarlo de esa manera. Su pelo nunca había sido cortado y eso era como una señal de autoridad de Dios sobre él. Y este pasaje nos muestra el triste final de este hombre, que desde antes de que naciera ya había sido elegido, provisto de grandes cosas en manos de Dios, pero el pecado lo destruyó. Este pasaje nos enseña 2 pasos que nos pueden conducir al fracaso. Y vamos a ver el primero de ellos. Miren, el primero de ellos, y la verdad se me enchina la piel, no sé por qué, pero es ignorar el plan de Dios para nuestras vidas. Vemos en el versículo del cual es el base de la predicación, en el versículo primero dice, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño. En este versículo encontramos unas palabras curiosas: despertó él de su sueño. Aunque se refiere a que Sansón se había quedado dormido mientras Dalila, ¿se acuerdan? Estaba acostado en sus piernas, mientras Dalila lo está acariciando. ¿Qué sucedió? Lo rapa, ¿verdad? También es cierto que él se encontraba dormido
en ese sueño espiritual desde hacía mucho tiempo. No había entendido nada y Satanás había adormecido sus instintos espirituales para no ver lo grande que Dios había preparado para él y así obedecerle. Los acontecimientos acerca de su nacimiento nos enseñan que Dios lo había escogido para grandes cosas. Y como podemos ver, Sansón había sido escogido desde el vientre de su madre para ser alguien especial. Dios tenía grandes propósitos para su vida, pero lamentablemente Sansón no los valoró, a tal punto que creció, fue adulto y no buscó la forma de cumplir el propósito. Al contrario, sus impulsos y su naturaleza pecaminosa lo llevaron a un segundo paso que lo conduciría al fracaso. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos hacer oídos sordos a ese llamado que tenemos. No queremos, o queremos más bien ignorar el plan de Dios para nuestras vidas. Pensamos que son solamente para aquellos grandes personajes que la Biblia nos dice, ¿no? Pero en esta mañana yo quiero que hagas conciencia. Si tú tienes un llamado, no lo ignores. El Señor tiene un propósito para ti, para tu vida. Sansón tenía problemas en su carácter y es aquí donde todos podemos también identificarnos, ¿verdad? Y sí lo digo con un poquito de pena, pero tenemos a veces ese carácter impulsivo, ¿verdad? Reaccionario. Y Sansón era así. Sansón era un hombre impulsivo, reaccionario y vengativo. Y a veces esa impulsividad, pues, echa fuera todo lo que el propósito de Dios que tiene para nuestra vida. Uno de los defectos morales de Sansón era la impulsibilidad. Cuando mató a los hombres, si ustedes continúan en esa lectura, van a ver que mató a los hombres de Ascalón, pero no estaba de acuerdo a una orden de Dios, no era porque lo hubiera orado o porque Dios se lo hubiera mandado, sino fue en una reacción vengativa y impulsiva. Él era líder, pero a causa de esa impulsividad, en lugar de actuar, se dedicó a reaccionar. Comenzó a reaccionar ante cualquier ofensa que viniera contra él. Si él se sentía agredido, él reaccionaba y mataba. No era precisamente porque el Señor le dijera, tienes que acabar con ellos. Reaccionaba y mataba si lo agredían. Y hay gente que actúa así movido por la ira. Hay cristianos que no han perdonado a la gente que le ha hecho mal. Nos llamamos creyentes, pero seguimos odiando a alguien. No hemos aprendido la lección que Jesús nos dio en esa cruz. Cuando crucificado, oró para que Dios perdonara a sus verdugos. Pues bien, otra ausencia de su carácter era la personalización del ministerio. Ese era un efecto moral de Sansón, el problema de personalizarse el ministerio. ¿Y qué quiero decir con esto? Él comenzó a hacer sus propios ataques, sus planes de ataque, él los empezó a hacer. No tomó en cuenta, no oró, no ayunó a Dios para que le diera dirección. Él hizo sus propios planes y él se dedicó a hacer su ministerio como a él le convenía. Y sucede, hermanos, sucede en la iglesia que a veces no estamos de acuerdo con la dirección que nosotros llevamos. No estamos de acuerdo con los líderes que tenemos. ¿Y qué termina sucediendo? Que nos vamos agotados de la iglesia y decidimos cambiar de iglesia. Pero esto no va a cambiar ahí, porque el cambiar de iglesia a veces es como cambiar los canales de televisión. Si somos del pueblo de Dios, debemos de ser sólidos y fuertes en ese ministerio. Yo les pregunto, ¿por qué hay tanta falta de fidelidad en el ministerio? ¿Y saben por qué? Uno de los problemas es que nos personalizamos, no queremos actuar bajo la dirección de Dios, bajo la oración, bajo el liderazgo de quien puso el Señor, ¿verdad?
Los cristianos centrados en ellos mismos piensan que la obra de la iglesia gira alrededor de ellos. Pues si me ofrecen tanto, si me dan a tal hora, porque no puedo, porque a lo mejor mi trabajo me lo impide, ahora que ya tenga tiempo, ahora que ya me liberen un poco las horas del trabajo, y pensamos que nosotros somos, Dios nos da una página en blanco y nosotros somos las que tenemos que llenarlo. Y no es así, hermanos. Nos olvidamos que es exactamente lo contrario. Somos nosotros quienes le damos esa página en blanco al Señor, y el Señor es el que escribe precisamente y pone los detalles de lo que va a hacer en cada uno de nosotros. Pensamos que el ministerio es algo que nosotros poseemos, y no es así. No olvidemos de que es Dios quien nos posee a nosotros. Otra de las cosas que tenía en su falta de carácter de Sansón era la deslealtad. Cuando las cosas iban mal o se ponían muy difíciles, Sansón se manifestaba descomprometido y desleal. Recordemos un poquito en la historia de Sansón que se había casado, y se había casado en su rebeldía con una filistea, ¿verdad? Una joven filistea, y durante el banquete de bodas, en un arranque de alarde y de orgullo, les presentó a unos amigos filisteos un acertijo para que lo resolvieran. Y estaba seguro que nunca lo iban a resolver. Pero ¿qué sucedió? Su esposa misma les dio la solución a ese acertijo, ¿verdad? Y sus nuevos amigos confabularon contra él para obtener con engaño esa respuesta. Se enojó tan fuertemente, para que vean el carácter que tenía Sansón, y se marchó de su propia boda, dejando ahí a su esposa, ¿sí? Sencillamente recogió sus cosas y se fue, sin mostrar lealtad alguna, primero a sus principios, ¿verdad? Primero a lo que Dios le había ordenado, y segundo, dejó a su esposa a cargo de sus amigos, ¿verdad? Nosotros no podemos proceder deslealmente, ignorando los compromisos y las promesas que hayamos contraído. No podemos alejarnos de nuestra responsabilidad y de la gente en un arrebato de cólera. Ya me enojé, ya me hicieron enojar y pues lo siento, ya me voy, ¿verdad? No, el compromiso lo tenemos con Dios y tenemos que ser leales a eso. Otra cosa que había perdido era el sentido común. Sansón, como ya les había dicho y se lo vuelvo a repetir, había sido insensible a la dirección de Dios. Y llegó tanto a ponerse a jugar con su unción, que seguía pensando como antes de que llegaran sus enemigos, los podría vencer. Él pensaba que nuevamente le iba a dar esa fuerza y que llegando los enemigos, aún sin pelo, pues él los iba a vencer, ¿verdad? Para librarse de ellos y destruirlos como tantas veces el Señor se lo había dado. Pero esta vez las cosas habían sido distintas. Se le había acabado las fuerzas y el Señor se había apartado de él. Y es aquí donde de verdad es donde da tristeza, porque a veces volvemos a repetir nuestros pecados una y otra vez, y yo les comento, el Señor es un Dios de 1, 2 oportunidades, 3, innumerables oportunidades nos da, pero también Él pide que seamos fieles al propósito para lo cual fuimos llamados. Si no lo hacemos así, seamos temerosos de Dios, porque Él se aparta de nosotros. También tenía un falso sentido de seguridad. Sansón era moralmente inestable. Él no podía soportar las presiones. Dalila no quitaba el dedo sobre el renglón, le pedía y lo molestaba día tras día, hasta que se sintió tan agotado que él le dijo precisamente de dónde provenía su fuerza, ¿verdad? Porque los filisteos habían puesto a Dalila, que era una ramera, para que descubriera dónde estaba su secreto. Déjenme decirles, hermanos, que cuando la gente coquetea con el mundo, llega un momento que su alma se siente tan cansada que llega a la muerte. Y hablo de la muerte espiritual. Muchos creyentes juegan con la unción que han recibido,
de Dios, de la misma forma que Sansón jugó con la suya. Se enredan en relaciones que se hallan fuera de la voluntad de Dios. Se dedican a contemplar su propio tipo de espectáculos, aunque no sean del agrado de Dios. Hacen cosas incorrectas, dicen cosas indebidas y van a lugares donde no deben de ir. Sin embargo, piensan que no son grandes pecadores. Ahora bien, como en el caso de Sansón, su fuerza es limitada. Llega un momento en que ya no pueden seguir luchando y llega ese momento en que el Señor se puede apartar de ustedes. También tuvo entumecimiento espiritual. Sansón se incivilizó de las cosas de Dios. Pensaba que su vida nunca cambiaría. Había aprendido a equilibrar el arte de la unción con el pecado. Pues qué padre, ¿no? Yo equilibro muy fácil el pecado y la unción. Él había aprendido a hacerlo y el Señor parecía que lo seguía sosteniendo. Se había convertido en un hombre de muchas pasiones. En Jueces vemos que se evidencia lo insensible que se había vuelto la vida de Sansón respecto a las cosas de Dios. Cuando dice, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que ya el Señor se había apartado. Muchas gracias. No sabía que había estado jugando con la unción. Gracias. Ay, un traguito. Necesitamos recordar que Jesús prometió que nunca nos dejaría, ¿verdad? Y a veces nos tomamos de ahí. Jesús prometió que nunca nos dejaría, pero ¿qué hacemos nosotros? Una y otra vez nos vamos, una y otra vez nos vamos. Tal vez haya retirado su bendición de nuestro ministerio, pero Él no se va a llevar su gracia y su perdón. Y no lo equivoquemos, Él nunca nos va a quitar su perdón y la gracia, pero lo que sí se puede llevar es su presencia. Punto número 2. Ya dijimos que es ignorar. El primero era ignorar, ¿qué? El plan de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Ese era el primero. Segundo, perseverar en el pecado sin temor a las consecuencias. Este es el punto número 2. En los versículos que vimos, dicen en una porción de ellos, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensó que saldría librado, como las otras ocasiones. Sin embargo, no fue así. Jehová ya se había apartado de él. No era la primera vez que Sansón se encontraba en problemas con los filisteos. Aunque Dios estaba usando las circunstancias para provocar la lucha entre ellos, Sansón también vivía en desobediencia a sus votos de nazareo. Y entre sus pecados tocó los huesos de león, ya lo vimos, tocó los huesos, se alimentó del panal, se casó con una mujer filistea de Timnat, que lo traicionó, se juntó con una prostituta de Gaza, ¿verdad? Y a pesar de esa conducta pecaminosa en muchas ocasiones, Sansón gozó del respaldo de Dios, porque también podemos ver en la palabra que cazó 300 zorras, las cuales amarró de 2 de sus colas. También cuando los varones de Judá lo ataron y lo entregaron a los filisteos, el espíritu de Jehová vino sobre él y rompió las cuerdas, y con una quijada de asno mató a 1000 filisteos, y luego Dios le proveyó en un arroyo de agua milagrosamente para que no muriera. Lamentablemente, Sansón creyó que el pecado era algo que podía manejar y que siempre salía librado de sus problemas hasta que conoció a esa mujer filistea que lo condujo a su fin. Dalila le rogó que le dijera su secreto ante la persistencia, ¿verdad? Y el pecado lo destruyó. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, mas los filisteos le echaron mano. Le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron en cadenas para que moliese en la cárcel. Así es el final de Sansón.
Así es el final de muchas personas que no valoran lo bueno de Dios. Así es el final para aquellos que están adormecidos en sus vanidades de este mundo y se hunden en el pecado creyendo que ellos saldrán victoriosos por sus propias fuerzas. No obstante, a pesar de que esto había sucedido con Sansón, aún así Dios fue misericordioso y no lo abandonó. ¿Qué sucedió en este pasaje? Cuando le cortan el pelo, lo atrapan, lo llevan a la cárcel, lo raparon, el cabello de su cabeza comenzó a crecer, ¿verdad? Después de haber sido rapado. Y esto fue una señal de esperanza. Sansón había sido encerrado y atado a una piedra de molino, donde como una bestia fue tratado. Aquel que había escogido Dios para ser un gran siervo, ahora estaba avergonzado ante el diablo. Posiblemente Sansón pensó, estando en la cárcel, lo imprudente que había sido en sus decisiones, ¿verdad? Ojalá lo haya sido, yo creo que sí, porque el actuar que tuvo después Sansón así lo demuestra. Por eso él decidió clamar por última vez al Señor. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Dios lo escuchó y así murió Sansón, con todos los enemigos, al derribar las columnas de la casa donde estaban congregados. Dice la Biblia que Sansón en su muerte mató a más filisteos que en toda su vida. Imagínense, porque se humilló, y Dios es un Dios de muchas oportunidades. Y al final, él pudo redimir su necedad y murió con honra y destruyó. Porque cuando uno se arrepiente, hermano, hay bendición. Cuando busca uno la presencia de Dios, cuando uno se humilla, Dios te restaura y te bendice. Esta mañana, hermanos, yo les quiero decir que si tú has pecado y tú reconoces que en tu vida no estás bien con Dios, arrepiéntete. No seamos tontos y pidámosle al Señor que restaure, que caminemos en ese camino que Él nos tiene preparados. Déjenme decirles que en este auditorio, en este lugar, hay varias columnas, ¿verdad?, que nos sostienen, pero la principal es Dios. Si nosotros pagamos ese precio, si la iglesia de Cristo se une y paga ese precio, la iglesia va a poner en sus manos una al lado de la otra, y esa columna que era un pecado para ustedes se va a venir abajo, y la gloria de Dios va a caer sobre la tierra. Pero tenemos que pagar ese precio, hay que pagar el precio, hay que consagrarse. Yo les digo, Sansón me estuvo hablando toda la semana. ¿Y saben qué? No tengo miedo al enemigo. Jesucristo ya lo venció. El día que esta iglesia, Luz y Sal, se arregle y pague el precio, mire, hermano, estas columnas se vienen abajo en un instante. Dios esta mañana te está diciendo y me está diciendo a mí: paga ese precio de la unción, conságrate y entiende lo serio de lo que tú estás caminando. Quiere el Señor hablarnos en este día a ti y a mí. A mí me ha hablado. Platicaba con mi esposo esta mañana el precio que es el pastorado. Créanme, hermanos, que esto yo ya lo sabía desde antes, y a mí me costaba mucho dar ese paso de fe. Sabía que tenía ese llamado, pero yo no quería pagarlo, porque ¿qué implica el precio de estar aquí? Qué bonito piensen que es estar hablando. A mí me da mucho nervio, la verdad. Siempre estoy muy temerosa de lo que yo puedo decir. Pero hemos pagado el precio, mi esposo y yo.
pero ustedes también tienen un llamado y tienen que pagar ese precio. A veces el precio es muy alto, pero créanme que las bendiciones y estar con la paz del Señor es mucho más grande, mucho más grande. Quiere el Señor que vayamos de aquí con un sentido de llamado a nuestra vida. La unción es preciosa, hermanos, puede hacer cosas increíbles, pero hay que pagar ese precio, hay que pagar el precio de abstenerse al pecado, un precio que tenemos que pagar, pero de verdad vale la pena. Santifiquémonos, limpiémonos, vale la pena y el Señor lo quiere. Hermano y hermana, de verdad que son las tentaciones muy fuertes allá afuera. Nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo ya. Y muchas cosas nos están llamando allá afuera. No queremos dejar las cosas que nos causan facilidad. No queremos dejar el pecado, porque yo no creo que aquí haya uno puro y santo. Creo que todos somos pecadores, ¿verdad? Pero paguemos ese precio. A veces el precio puede ser alto, pero el precio de verdad que vale la pena. Si hoy me preguntan, vale la pena. Yo podría estar en la playa tomando el sol y tomándome un coco. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto vale la pena. Hemos sacrificado horas, dinero, salud incluso, familia, pero estamos aquí parados porque sabemos que están todos ustedes, sabemos que hay gente que al igual que yo un día van a estar aquí, que un día van a predicar y que un día van a llamar a mucha gente, que esa gran comisión a la cual nos mandó Dios, ir a ser discípulos a todas las naciones, ustedes también lo van a hacer. Paguen ese precio, no les dé miedo. Jesús ya venció a Satanás.